Hoy día el tema que vamos a tratar tiene como título cinética química. La cinética química, el principal tema que revisa cinética química es lo que se refiere a velocidad de reacción. Si podemos ver en la pantalla, nos menciona que la velocidad de reacción es como el cambio de concentración en el tiempo de los reactivos o productos por unidad de tiempo, el cual se expresa en moles por litro y por segundo, es decir, concentración por tiempo. La formulita que se utiliza normalmente para este tipo de cálculos es velocidad media es igual al cambio de concentración por el tiempo. Si revisamos con un poco más de profundidad el tema, podemos ver que en la realidad existen reacciones que son lentas y reacciones que son muy rápidas. Por ejemplo, una reacción muy rápida, inclusive es explosiva, es el sodio metálico con el agua. Esta reacción demora a temperatura ambiente, toma milisegundos, o sea, es muy rápida. Mientras que, por ejemplo, esta reacción que vemos en la parte inferior es la reacción del hidrógeno con el oxígeno, a temperatura ambiente ocurre muy lentamente. ¿Cómo definimos la velocidad de reacción? Nos dice aquí en la pantalla, es el cambio en la concentración, moles por litro, de un reactivo o de un producto que tiene lugar en un periodo de unidad de tiempo en segundos. Entonces, las unidades son mol, litro, segundo. Acá podemos ver la fórmula matemática de la velocidad de reacción, que es la variación de la concentración del reactivo en función del tiempo, y es igual a la variación de la concentración del producto en función del tiempo. Si se dan cuenta ustedes acá, tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque el reactivo se va agotando, y este tiene signo positivo. ¿Por qué? Porque el producto se va formando. ¿Ok? Entonces, la concentración de los reactivos disminuye con el tiempo, la concentración de los productos aumenta con el tiempo. Factores que influyen en la velocidad de reacción. Tenemos principalmente 4 factores, que son la naturaleza de las sustancias, la concentración, la temperatura del sistema y los catalizadores. Vamos a explicar ligeramente, de manera muy rápida, cada una de ellas. ¿Okay? Por ejemplo, la naturaleza de las sustancias. Me dice acá, las reacciones entre iones en disolución son muy rápidas. Las reacciones homogéneas en las que intervienen líquidos y gases son más rápidas que aquellas en las que intervienen solamente sólidos. Y la reacción es más rápida si aumenta la superficie de contacto o si elevamos el nivel de agitación. Eso es con respecto a la naturaleza de las sustancias. El segundo es la concentración de los reactivos. Si miran en la transparencia, me dice que en las reacciones en las que intervienen sustancias gaseosas o sustancias en disolución, un aumento en la concentración de los reactivos provoca un incremento en la velocidad de la reacción y se maneja con esta fórmula que está acá, donde K es una constante de concentración. A y B son reactivos de la reacción. La temperatura. La experiencia indica que al elevar la temperatura, la velocidad de cualquier reacción aumenta normalmente, tanto si se trata de una reacción exotérmica, es decir, que desprende calor, o si es endotérmica, que requiere calor para transcurrir. Entonces, para esto, el señor Arrhenius, en el año 1889, diseñó esta formulita que calcula una constante de proporcionalidad y que crece exponencialmente con la temperatura. Los catalizadores. Sabemos que los catalizadores son sustancias que aumentan o disminuyen la velocidad de reacción, sin experimentar al final de la transformación variaciones en su estructura o en su concentración. Los catalizadores son específicos de cada reacción. Por ejemplo, Dobereiner encontró en el año 1823 que el hidrógeno arde en el aire a temperatura ambiente en presencia de esponja de platino. O sea, la esponja de platino en este caso es el catalizador de esta reacción. Para entender el tema, vamos a resolver este problema que me dice lo siguiente. En la reacción siguiente tenemos nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso me da amoníaco gaseoso. ¿Ok? Me dice, en un determinado momento el hidrógeno reacciona a una velocidad de 0,09 mol por litro por segundo. Me pregunta, calcular la velocidad con la que se está reaccionando el hidrógeno y la velocidad con la cual se está formando el amoníaco. Entonces, primero, para resolver el problema, tenemos 2 átomos de nitrógeno. Acá tenemos 2 átomos de nitrógeno. Tenemos 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno. Y 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno.
Por lo tanto, la ecuación está balanceada, es decir, lo que hay en este lado de la ecuación es exactamente igual a lo que existe en este lado en masa. ¿Ok? Los tres están en estado gaseoso. Gas, gas, gas. Ok, tenemos la ecuación química que ya está balanceada, ¿de acuerdo? Nos dan los datos del problema. Velocidad media del hidrógeno, 0,09 mol litro segundo. Me pide calcular la velocidad media del nitrógeno y la velocidad con la que el amoníaco se está formando. Entonces, aplicando la fórmula que vimos hace un momento de velocidad de reacción, tenemos lo siguiente. Velocidad media de reacción es igual a la variación de la concentración molar de los reactantes en función del tiempo, siempre negativa porque se van desgastando para formar productos. Y es igual a la variación de la concentración molar de los productos en función del tiempo. Este sí es positivo porque se está formando. Entonces, si aplicamos esto con los datos del problema, tendríamos lo siguiente. Velocidad media es igual menos variación de la concentración molar del hidrógeno sobre la variación del tiempo. Acá es un tercio, negativo porque se va desgastando, y es igual a la variación de la concentración molar del nitrógeno en función del tiempo, que también es negativo, no lleva ninguna fracción porque acá tiene 1, y es igual a la variación de la concentración molar del amoníaco en función del tiempo y lleva un medio. En este caso este es positivo porque se está formando. Si usamos los datos del problema, tenemos que este es igual, velocidad media es igual a menos un tercio, la velocidad del hidrógeno es 0,09 mol litro segundo, ¿ok? Y es igual a todo esto. Resolvemos primero esto y tenemos que la velocidad media es igual a menos 0,03 mol litro segundo. Ya está definida la velocidad media y esto es igual, según esto, a menos la velocidad media del nitrógeno en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos esta velocidad y tenemos este valor encontrado, igualamos esta parte con la tercera parte de la ecuación. Entonces lo voy a hacer acá en la pizarra. Menos 0,03 mol litro segundo es igual a menos la variación de la concentración molar del nitrógeno en función del tiempo. Como tenemos signos negativos acá y signos negativos acá, se cancelan. Finalmente, volteando la ecuación, tenemos que la variación de la concentración molar del nitrógeno en función del tiempo es igual a 0,03 mol litro segundo. Y esta es su velocidad media. Entonces ya tenemos esta velocidad media del nitrógeno que es 0,03 mol litro segundo. Entonces me faltaría calcular la velocidad media del amoníaco. Entonces uso este dato para igualarla con la formación del amoníaco y tenemos lo siguiente: 0,03 mol litro segundo es igual a un medio variación de la concentración molar del amoníaco en función del tiempo. Si resuelvo yo esto, me da que la variación molar de descomposición del amoníaco en función del tiempo es 0,06. Y esto es igual a la velocidad media. Entonces tenemos los datos que los vamos a reemplazar acá. Para el nitrógeno tenemos 0,03 mol litro segundo y para el amoníaco 0,06 mol litro segundo. Con esto hemos resuelto el problema y tenemos calculados las tres velocidades.